En mis vídeos hablé mucho de la impulsión y lo importante que es empujar el caballo, pero ¿sabemos controlar esta impulsión? Porque si no somos capaces de gestionarla, es como apretar el gas a fondo a un Ferrari sin frenos. Empezamos, yo soy Gema Caballo y en este vídeo hablaremos de cómo gestionar la impulsión que creamos con las piernas. Esto que veis en las imágenes es Passage. Es un trote perfeccionado que requiere un alto grado de reunión y por lo tanto, donde hay reunión hay impulsión, aunque no lo parezca. Observar ahora la transición que hace al piafé. ¿Cómo lograr que el caballo sigue trotando, por decirlo de alguna manera, sin moverse de sitio, pero con la misma cadencia, ritmo y tiempo de suspensión? ¿Qué hace el jinete para comunicar al caballo que avance o no? El jinete lo único que hace es gestionar la impulsión que crea con las piernas. ¿Y cómo lo hace? Con asiento, caderas y manos. Con estas tres partes de nuestro cuerpo controlamos la impulsión. ¿Quién de vosotros no ha conocido el típico caballo que trota muy rápido antes de hacer la transición al galope? ¿Sabéis por qué pasa esto? Porque no somos capaces de controlar esa impulsión que provocamos. Y al no tener control sobre ella, se nos escapa de la mano y eso provoca el trote largo antes de ponernos al galope. Normalmente estos caballos que trotan tan deprisa suelen ser caballos de escuela que, aunque parezcan tontos, son más listos que el hambre. Saben perfectamente la clase de jinete que tienen encima. La impulsión que nosotros damos con las piernas provoca que el caballo meta más los posteriores y los tenga más activos. Si no controlamos esa energía que crean los posteriores, el resultado es que el caballo corre, se precipita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejar de dar impulsión? No. Este problema, por decirlo de alguna manera, hay que arreglarlo por delante. ¿Tirando de las riendas para que no corra? No, porque entonces pararemos al caballo, o peor aún, protestará levantando la cara o agarrándose al hierro. A un caballo le es mucho más fácil hacer una transición al galope si va a un trote largo, ya que el esfuerzo es mínimo. No es lo mismo hacer paso-galope que el trote largo y galope, ya que como menos velocidad lleve el caballo, más tiene que meter los pies para impulsarse. Para que me entendáis, no es lo mismo para una persona hacer un salto cogiendo carrerilla, que es mucho más fácil que hacer un salto estando parados, el cual tenemos que hacer más esfuerzo. Si no gestionamos la impulsión del caballo, hará el ejercicio con el menor esfuerzo posible, en este caso, el trote largo antes de salir al galope. Y ahora viene la gran pregunta: ¿cómo controlamos la impulsión que creamos? En caballos domados, como he dicho, empujando con la cadera, sentándonos fuerte en la montura y con las manos firmes, dejando pasar la impulsión que queremos según la situación. Pero entiendo que todo esto suene a chino, ya que a caballos que no están destinados a la competición, la gran mayoría no les han enseñado que la impulsión no es ir más rápido. Por ejemplo, un potro que se empieza a domar y a cambiar de aire, se le aplica presión con las piernas y este, delante de la presión, por naturaleza quiere escapar de ella hacia adelante. Es por eso que acelera el aire y si seguimos con la presión termina cambiando a un aire más alto, como puede ser el galope. Una vez el potro ya tiene asimilado el cambio de aire con la presión, entonces es momento de enseñarle que no es necesario escapar de esa presión, que tiene que asimilar que la presión de piernas es que active los posteriores, que los meta debajo de su masa y no se queden lentos. Eso es lo que no enseña gente aficionada o domadores mediocres. Es por eso que muchos caballos interpretan la presión como rapidez en el aire o simplemente cambio de aire. Aquí os dejo un vídeo que explica más detenidamente sobre esos caballos que escapan de la presión de piernas. Para hacer ver al caballo que no buscamos rapidez, sino posteriores activos, hay que ir haciendo medias paradas, sin dejar de impulsar. Si no sabéis lo que son unas medias paradas, aquí os dejo otro vídeo donde lo explico lo que es y cómo se pide. Dicho de forma rápida, una media parada es decir al caballo, no corras, cuando a la vez con las piernas le estás diciendo que vaya más rápido. Así que decirle no corras habrá que decirlo muchas veces hasta que el caballo asimile que la presión de piernas no es correr.
Es muy importante no dejar que el caballo se precipite o aumente el ritmo del aire antes de la transición ascendente, ya que incluso en caballos domados, que son montados por jinetes inexpertos en no saber gestionar la impulsión, hará que el caballo busque cambiar de aire con el mínimo esfuerzo. También hay que decir que cuando no dejas pasar la impulsión que creas, normalmente esa impulsión tiene que ser mayor para que sus posteriores sigan activos. No es lo mismo un trote largo donde el caballo emplea los posteriores por naturaleza que un piafé donde no avanza y los posteriores siguen batiendo cada tranco. Eso no es natural para el caballo y es un mayor esfuerzo, por lo tanto la impulsión también tiene que ser mayor. Una vez el caballo está domado en estos ejercicios, simplemente con el asiento y cerrando la mano ya sabe lo que tiene que hacer y esa impulsión extra no es necesaria. Para poder gestionar la impulsión también es importante tener un buen contacto, ya que si nuestras riendas van colgando, imposible aguantar el caballo mientras se impulsa. Vamos con uno de mis ejemplos que tanto os gustan. ¿No habéis visto nunca quemar rueda un coche? Es cuando las ruedas traseras giran sin que el coche se mueva de sitio. Lo que hacen es controlar la impulsión del coche. Para lograr esto, se pisa el acelerador a fondo para aumentar las revoluciones del coche, mientras el embrague pisado evita que el coche se mueva. Digamos que el acelerador del coche son las piernas del jinete y las revoluciones son los posteriores del caballo. El embrague son nuestras manos. Una vez tiene el coche alto de revoluciones, es cuando sueltan el embrague para que el coche avance. Dependiendo de cómo suelten el embrague, el coche sale con más o menos velocidad, pero con las ruedas traseras girando muy deprisa. Pues eso es la media parada, activar los posteriores y una vez los tengamos activos, alargar el tranco, cambiar de aire, hacer un giro o lo que quieras hacer. Fijaros en todas las imágenes que os estoy poniendo en este vídeo. Son imágenes donde se gestiona la impulsión, cambios de ritmo en el trote y galope, alargar y acortar el aire, transiciones paso-galope, galope-paso. Si los cambios de ritmo y las transiciones se hicieran tirando de las riendas, Iris protestaría y como podéis ver, en todo el rato la potra no mueve la cabeza. Eso es porque ella ya tiene asimilado que más presión de piernas y asiento fuerte sabe que tiene que acortar el tranco y cuando se la empuja con las caderas y suaviza un poco la mano, Iris alarga el tranco. Pero ojo, no os confundáis, una cosa es alargar el tranco y otra muy diferente es precipitarse o correr. No se trata de que sus extremidades se muevan más deprisa, sino de que abarque más terreno en cada tranco. Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Habéis encontrado algún vídeo donde explique cómo controlar la impulsión? Es algo muy importante en la equitación que todo el mundo tendría que saber para evitar caballos con problemas de contacto. Si no sabíais esto, os recomiendo que os suscribáis a mi canal si queréis seguir aprendiendo los grandes secretos de la equitación. ¡Hasta la próxima, caballistas!